Hola chicos, pues hoy vamos a ver lo que es la ubicación temporal del movimiento de la independencia. El movimiento de la independencia comprendió el periodo de 1810 a 1821 y fue el resultado de un largo proceso por la lucha armada de nuestro país para dejar de pertenecer al dominio de la corona española. Esta rebelión tuvo 4 etapas dirigidas por diferentes líderes. Aquí vemos en esta imagen que de 1810 a 1811 fue liderado por Ignacio Allende y Miguel Hidalgo. De 1811 a 1815 fue liderada por José María Morelos. De 1815 a 1821 por Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero. Y ya en 1821 fue el fin del movimiento de la independencia con Iturbide y Vicente Guerrero. Vamos a ver qué comprendió en cada una de las 4 etapas. Esta primera etapa comenzó en 1810, liderada por Ignacio Allende y Miguel Hidalgo. Los dos estaban en contra de la esclavitud que tenían los españoles y también querían que fuera autónomo Nueva España, que tuviera su autonomía. Entonces lo que hicieron, Ignacio Allende organizó una secta secreta, una junta secreta en San Miguel el Grande, en Guanajuato, actualmente San Miguel de Allende en su honor, con la intención de crear un congreso que se encargara de gobernar en nombre de Fernando VII y sustituyera a los españoles en sus puestos de gobierno. Entonces es por eso que en septiembre, el 16 de septiembre, en la madrugada del 16 de septiembre, nosotros festejamos la independencia de México, que fue el día en que estos dos líderes, estos dos personajes, Miguel Hidalgo e Ignacio Allende, organizaron la conspiración contra los españoles. Bueno, entonces como les decía, Miguel Hidalgo estaba muy influido con las ideas de la Ilustración, en donde estaba en contra de la esclavitud y de las desigualdades sociales. Entonces, ¿qué hizo Miguel Hidalgo? Pues reunió a un ejército insurgente, así como se llamó ese ejército insurgente, en donde las personas eran peones, mineros, campesinos, artesanos, indígenas, mestizos. ¿Y cómo peleaban? Peleaban con palos, machetes, instrumentos de labranza. Entonces ahí podemos ver en la parte de abajo cómo se veían, cómo eran campesinos, cómo eran unos simples campesinos, en donde no tenían ninguna preparación militar. Sin embargo, ellos estaban ya hartos de tantas desigualdades sociales o de la esclavitud que tenían los españoles, que se unieron a las ideas de Miguel Hidalgo y de Allende. Ahora, ¿qué pasó en 1810? En ese momento, aparte de la conspiración, ¿qué pasó? Fue cuando el ejército insurgente, encabezado por Miguel Hidalgo y Allende, inició su camino rumbo a la Ciudad de México, donde residían los poderes de la Nueva España. Pero al llegar a la ciudad de Guanajuato exigieron a las autoridades que se rindieran, pero éstas se encerraron con los españoles ricos en la alhóndiga de la ciudad llamada Granaditas para defenderse, que es en la imagen que vemos en la parte superior del lado derecho. Ahí, una alhóndiga es una construcción en donde se almacenan granos. Entonces ahí se habían escondido, se habían encerrado al ver todo el gentío y toda la gente molesta. Ahí se fueron a resguardar. Sin embargo, pues no se pudieron refugiar porque fueron matados todos los que se refugiaron ahí y saquearon toda la ciudad. Muy bien, los insurgentes era todo el ejército comandado por Miguel Hidalgo e Ignacio Allende. Entonces ellos continuaron su marcha hacia la Ciudad de México y se enfrentaron con las tropas realistas. ¿Quiénes eran las tropas realistas? Eran todas las tropas de los españoles, que fueron enviadas por el virrey. Entonces los vencieron el ejército insurgente, venció a la tropa realista. Entonces, ¿qué pasó ahí? En la Ciudad de México, pues quedó desprotegida. Entonces, Allende propuso que tomara la capital, pero Hidalgo se negó. Acuérdense que ellos eran los dos líderes. Entonces, Miguel Hidalgo consideró que ya no tenían tantas armas ni hombres suficientes para que pueda ser saqueada, por lo que ordenó que se retirara.
pero entonces fueron alcanzados por el ejército realista, lo cual causó muchas muertes, y modo que se dispersaron y varios de sus seguidores abandonaron el movimiento. Después de este episodio, los insurgentes se dividieron en dos grupos. Uno quedó al mando de Hidalgo y el otro encabezado por Allende. Esto por las diferencias entre los dos líderes. Más tarde, ambos se reunieron en Guadalajara, donde se enfrentaron al ejército realista en el Puente del Calderón, que es como se ve ahorita en la actualidad, como en la imagen que aparece ahí, y fueron derrotados. Y ahí vemos una imagen de cómo fueron derrotados. Esto ocurrió en enero de 1811. Entonces, en 1811, pero en julio, fue cuando los líderes, Ignacio Allende y Miguel Hidalgo, se marcharon hacia el norte para comprar armas a Estados Unidos de América, pero fueron apresados en Coahuila. Los apresaron en Coahuila en marzo los apresaron a los dos, y hasta julio fue cuando fusilaron en Chihuahua a Miguel Hidalgo. Y en cambio a Ignacio Allende fue en junio de 1811. Ahí vemos una imagen de cómo fueron, una representación. Ok, mientras todas las batallas ocurrían en Nueva España, en España había representantes de Nueva España en donde estaban de acuerdo con la igualdad entre españoles y americanos ante la misma ley. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Promulgaron una constitución de Cádiz en 1812. Estos eran llamados Cádiz porque las cortes se realizaban en la ciudad de Cádiz, allá en España. En donde entre esa constitución, las ideas que tenían era que construyeran más caminos, que construyeran escuelas e industrias, que hubieran libertad de imprenta y que se declarara que la soberanía reside en el pueblo. Entonces, por eso en 1812 se promulgó la Constitución de Cádiz, que estuvo vigente hasta 1814. Ok, ya vimos lo que pasaba allá en España con la Constitución de Cádiz, pero acá en Nueva España, en 1813, este personaje, que ya estamos en la segunda etapa de la independencia, que él era el líder, José María Morelos y Pavón, que se ve en la imagen, que era un sacerdote que nacido en Valladolid, hoy Morelia, fue el encargado de continuar con la lucha armada después del fallecimiento de Miguel Hidalgo e Ignacio Allende. Entonces, ¿qué pasaba con el ejército insurgente? Pues ya no era el mismo, porque se acuerdan que se había desintegrado al ver que habían dos mandos, los que se fueron con Ignacio Allende, los que se fueron con Miguel Hidalgo, los que ya no les pareció la idea. Entonces se fueron disminuyendo. Entonces con José María Morelos y Pavón, su ejército era con menos elementos, pero se caracterizó por ser más disciplinado. Las personas que integraban ese ejército eran personas que estaban ligadas al campo, a la minería, a la religión y a la milicia. Además, incluyeron grupos africanos y mulatos. Entre las personas de este grupo se encontraba Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, Hermenegildo Galeana, Mariano Matamoros y Nicolás Bravo. Estos personajes que pronto los vamos a escuchar más adelante porque también fueron parte importante de la independencia. Entonces, ¿qué hizo José María Morelos en 1813? Hizo este librito que se llama Sentimientos de la Nación, que vemos. Él pensó que hacía falta que un gobierno se unificara a las fuerzas insurgentes y en septiembre de 1813 convocó a un congreso en Chilpancingo, en el actual estado de Guerrero. En ese congreso presentó el documento de Sentimientos de la Nación, en el que planteaba, entre otros puntos, que América debería de ser libre e independiente de España, que la esclavitud, la distinción por castas, debía prohibirse para siempre, con el fin de que todos fueran iguales ante la ley y pues solo su talento debería servir de diferencia entre las personas. Entonces esa era la idea de José María Morelos, al igual que Ignacio Allende y Miguel Hidalgo, era que todos fuéramos iguales ante la ley, que no hubiera privilegios, que no hubiera esclavitud.
Entonces, él promulgó este libro de Sentimientos de la Nación en 1813. ¿Qué pasó después con Morelos? Morelos continuó con la lucha, logró tomar Acapulco, pero luego al perder una batalla en Tehuacán, Puebla, cayó prisionero y murió fusilado en San Cristóbal, Ecatepec. En 1816 muere José María Morelos, fusilado en San Cristóbal, Ecatepec. Ahora, ¿qué pasaba en 1817? Después de la muerte de José María Morelos, los insurgentes se dispersaron porque ya no contaban con un líder que reuniera ejércitos grandes, por lo que grupos más pequeños se organizaron bajo diferentes liderazgos, entre ellos Guadalupe Victoria, que peleó en algunas partes del actual estado de Veracruz, y Vicente Guerrero en el estado que hoy lleva su nombre, Guerrero. Entonces, el aislamiento de los insurgentes los obligó a usar la guerra de guerrillas para combatir a los realistas y permitió la supervivencia del movimiento insurgente hasta la consumación de la independencia. Sin embargo, en 1817, procedentes de Europa, llegaron el capitán español Francisco Javier Mina y el fraile novohispano Servando Teresa de Mier, quienes habían estado exiliados en Europa durante 10 años, y se divulgó las ideas de la independencia. Llegaron a Soto la Marina, hoy Tamaulipas, Javier Mina junto con más de 300 hombres, y se introdujo en la zona del Bajío con la intención de dar un nuevo impulso a la lucha por la independencia. Pero fue derrotado por tropas realistas. Fue capturado y fusilado, mientras que Teresa de Mier sería encarcelada en San Juan de Ulúa, Veracruz. Entonces, en 1821, ya es la última parte, la cuarta parte de la consumación de la independencia, en donde Agustín Iturbide, un coronel, el del ejército realista de los españoles, consumó la independencia aliándose con los insurgentes Vicente Guerrero, que era un líder de la guerrillero más importante en ese momento. Así que Vicente y Agustín de Iturbide pactaron la alianza por medio del acto conocido como el Abrazo de Acatempán y lo sellaron con la firma del Plan de Iguala, en el que se propuso la unión general entre europeos, americanos e indígenas en un solo imperio, mediante los lazos de amistad, de educación y de idioma, sin que el interés de uno dominara sobre el otro. Se creó una bandera que representaba la unión de ambas fuerzas con los colores verde, que simbolizaba la independencia, el blanco, la pureza de la religión, y el rojo, la unión entre españoles y americanos, por lo que se le conoció como el Ejército de las Tres Garantías o Trigarante. Al unirse a ambas tropas, Vicente Guerrero, líder insurgente, líder de aquí de nosotros, de los mexicanos, reconoció a Iturbide como el primer jefe del Ejército Trigarante. Finalmente, el 27 de septiembre de 1821, en la Ciudad de México, se recibió a Iturbide, a Guerrero y al Ejército Trigarante con desfiles, canciones, flores y fuegos artificiales, pues la Guerra de la Independencia había terminado. Y ahí podemos ver una pequeña imagen de lo que pudiera haber pasado en aquel entonces, en 1821, en donde llegó el Ejército Trigarante a la Ciudad de México. Y con esto damos terminado la historia de las 4 etapas de lo que sería el movimiento de la independencia. Muy bien, ahora, ¿qué vas a hacer tú? En tu cuaderno vas a hacer una línea del tiempo de la ubicación temporal del movimiento de la independencia. Yo aquí te puse varias fechas, sin embargo, en algunos espacios hay espacios vacíos. Tú lo tienes que llenar. Ya sea que como ya escuchaste el video, escucharlo y con eso contestarlo, o si no, puedes utilizar tu libro de historia desde la página 156 hasta la página 177 para poder contestarla la línea del tiempo. Entonces ya nomás la copias en tu libreta y completas esos espacios vacíos.